Hola. Empezamos un capítulo más de Derecho Fácil para Todos, un podcast de Tecnoabogado y también tuyo, no lo olvides. Hoy, cosmofeminismo. Más allá del feminismo y del cosmos, una abogada especial en el espacio. Hoy capítulo interesantísimo, como no, para compañeros y compañeras en ejercicio, pero sin duda también para curiosos de la vida, oyentes habituales y amigos en general del podcast. Porque entrevistaré a una persona de las que me gusta entrevistar, sobre todo interesante. Beatriz Castellano. Beatriz es abogada. Eso ya nos dice mucho, ¿verdad? A los que nos escucháis por ahí, abogada. Abogada con casi 20 años de experiencia en el asesoramiento jurídico, experta en investigación criminal, en violencia de género y sexual, y con especialidad en igualdad, en criminología y además docente. Tiene, entre otras cosas, maestría en nuevas tecnologías y derecho digital. Tras su incursión, que esto ya me lo dirá luego, porque evidentemente, como sabéis, me gusta un poco investigar a nuestros invitados, incursión como cineasta. Deja el guión y regresa a lo que serían sus primeras inquietudes narrativas, porque por eso está también hoy con nosotros, para presentar un libro que ya dice mucho. Ya lleva tiempo, pero no lo hemos traído aquí para que nos lo presente a nosotros. Ha dedicado gran parte de su tiempo a conocer y defender los derechos de las personas, especialmente de las mujeres, tan necesario hoy en día, pero luego veremos si sigue siendo necesario que exista esa especial defensa de las mujeres. Es autora del libro Cosmofeminismo y de la web www.cosmofeminismo.com. Os recomiendo especialmente que entréis en la web y, por supuesto, que leáis el libro. Incluso, os digo más, podéis parar ahora, ir, comprarlo y luego seguir, porque entonces entenderéis mucho mejor quién es Beatriz Castellano y qué es cosmofeminismo. Bienvenido, Beatriz. Gracias por acompañarme y acompañarnos a todos en nuestro podcast Tecnoabogado, Derecho Fácil para Todos, charlas por derecho. Siéntete libre de cortarme cuanto y cuantas veces quieras, Beatriz. Esto da dinamismo y es lo que más nos gusta a los oyentes. Esta entrada, como habrás visto, es la que nos dice los papeles de quién es Beatriz Castellano. Pero, Beatriz, ¿quién es Beatriz Castellano? José Luis, muchas gracias por la presentación. Hola. Bueno, es que poco te puedo añadir mucho a lo que tú has dicho, pero vamos, te comento, pues una abogada de vocación desde la infancia, con ganas de pleitear, sí, desde pequeña, y luego con muchas inquietudes, que yo creo que en la abogacía nos pasa esa personalidad de que miramos en muchos campos, ¿no? Me fui especializando un poco en temas de asistencia a víctimas, especialmente a mujeres, y eso me llevó pues a especializarme en la violencia, en el género, en la investigación criminal, en la criminología, porque también me interesaba el perfil de los agresores, de los delincuentes, y soy sobre todo pues penalista, aunque también pues desde el turno de oficio he ejercido como civilista, ¿no? He ejercido en Madrid muchos años. ¿Eres Pozuela? Soy Pozuela, sí. Soy Pozuela, pero dejé Pozuelo a principios del 2000. Y hace ya 2 años casi, pues he vuelto por cuestiones personales y estoy muy contenta de volver. ¿Eres madrileña? Sí, nací en Madrid, sí, soy madrileña. Los madrileños son de todos sitios, ¿no? De todos sitios, sí, al final, sí. Mis padres eran también de Madrid y luego los abuelos, algunos eran de Madrid y otros eran de fuera. De hecho, mi abuela materna era colombiana, o sea, con eso también te digo un poco todo. ¿Abogada? Abogada. Que en mi época vamos a empezar. ¿Abogada? ¿Quieres abrir velocillos? Claro. Venga, que sí. Pues mira, en mi época, allá por el 2006 que me colegié, lo de abogada llamaba más la atención ahora, o sea, antes que ahora. Sí. Entonces había como un pleito que decía abogada y tenías que forzar porque te llamasen abogada, porque siempre te llamaban abogado. De hecho, muchas compañías se ponían en la tarjeta abogado. Cuando se llevaban pones la tarjeta, se ponían abogado. Pero yo siempre tuve muy claro que quería abogada. Era mujer y me identificaba con el término de abogada.
Aunque durante muchos años aquí en Madrid todavía el colegio ha sido el Colegio Oficial de Abogados de Madrid y hace muy poquitos años ha sido ya por fin Colegio de la Abogacía de Madrid, ¿no? Uy, ese sí que es un melón, ¿eh? Ese sí que es, sí. En Sevilla todavía estamos ahí, ¿eh? Pues fíjate, no sé por qué yo, ¿no? Sí, es verdad. Creo que además hubo una junta en la que se solicitó, se pidió a los compañeros y compañeras que se pronunciaran y no somos abogacía, somos Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. Eso sería hay que discutir mucho, ¿no? La profesión, el género, abogado, abogada. Pero es interesante en cualquier caso el entorno, ¿no? Sí. Es lo que nos marca. En cualquier caso, lo que buscamos todos es la igualdad, ¿no? La igualdad de derechos, independientemente. No sé si va a ser interesante o no va a ser interesante la conversación para ti, no lo sé, porque yo soy el Pepito Grillo, ¿vale? Yo, si me has escuchado en algún podcast, yo solo hice acabando el cole, hice Sócrates y yo digo que solo sé que no sé nada. Y de hecho me gusta dar la impresión, porque hay mucha gente que no sabe a veces de lo que hablamos y tiene que guiarse por lo que le decimos. Entonces prefiero asumir que no sé nada. Venga. Entonces es necesario hoy en día todavía seguir con esa diferenciación, incluso lingüística. ¿No ha quedado ya superado el tema lingüístico? ¿No ha quedado claro que existe esa igualdad entre hombres y mujeres que debemos de seguir marcando incluso con el lenguaje inclusivo, que también lo vamos a hablar? ¿Sigue haciendo falta? Y te lo digo desde la actitud crítica. Sí. Lo dices para crear el debate, que es muy positivo crear el debate. ¿Hace falta? Sí, yo entiendo que sí, además espero no ser considerado. Además eso, empecé con el machirulo del libro y me marcó. Porque es verdad que es curioso tu libro, y no voy a hablar del libro, lo va a hablar ella del libro, porque en realidad es que hay que leerlo. Porque tú te defines como feminista, digamos, de bajo nivel, por decirlo de alguna manera, como lo dices, o una feminista low, ¿no? Pero en realidad creo que no eres nada de baja feminista, creo que eres una feminista bastante activa y bastante claro con lo que quizás no eres la feminista hoy radical. Creo que los excesos son malos en todos los sentidos, pero yo creo que tienes muy claro que tú eres una gran feminista, aspiras a tener el máximo de derechos de la mujer. Eso no es malo, ¿no? No es malo. Pero fíjate, yo en el término estricto de radical sí diría que soy radical. ¿Eres radical? Sí, porque el término de radical no es que seas fuerte en el sentido de vehemente y beligerante. Radical significa que vas a la raíz del problema, a la raíz de la cuestión. Entonces, si tiras de la raíz, la desigualdad es estructural, es sistemática. Entonces, ¿qué pasa? Pero que sigue siendo esa desigualdad. Sigue. A ver, hemos conseguido mucho y además la visión que tenemos sobre todo es que como hay tanta legislación teórica y que cada vez se implanta mejor, por suerte, pues parece que está todo ya como conseguido, pero no es cierto. De hecho, el libro es prueba de que no está conseguido, ¿no? Y si miramos cuántas mujeres hay en todo lo que es la carrera espacial y en el cosmos, te das cuenta de que no está conseguido. Entonces, es estructural, es sistémico, es una cuestión de desigualdad y de discriminación, pero no en los pequeños detalles, que también, sino en lo grande de lo que es este constructo patriarcal. Entonces, claro, todo el mundo va descubriendo esas desigualdades, sobre todo de una manera muy personal. Es que lo personal hay que desfocalizarlo hacia lo público. Y en el momento que amplías ese foco, pues ya es cuando ves como el cuadro de lejos. Anda, ahora lo estoy viendo. Porque a lo mejor de cerca no ves toda la importancia, ¿no?, de lo que tenemos delante. ¿No depende un poco del entorno en el que te muevas? Porque Por el entorno supuesto, también te marca, claro, eso. O sea, marca muchísimo y algunos entornos más que otros, sí. Yo me siento, y además profesionalmente hablando, yo nunca he diferenciado un abogado de una abogada, un magistrado de una magistrada. Yo siempre los he percibido exactamente igual. Y de hecho, creo que ellas se han percibido así y todos nos hemos percibido igual.
¿dónde está la diferencia? La diferencia está en los ojos de quien lo ve, ¿no? Como tú estás diciendo. Realmente, si no tenemos esa diferencia estructural, como tú dices, evidentemente yo he tenido una educación, igual que la que has tenido tú, en unos momentos pues tenemos más o menos la misma edad. Obviamente, salvo que nos saliéramos de esa educación patriarcal, era más una decisión propia de darse uno cuenta, complicado, por cierto, salir de esa estructura. Pero uno, si es medianamente inteligente, se da cuenta de que se tiene que salir, porque lo contrario va incluso es contra la propia dignidad mía y tuya, o sea, que somos iguales. Sí, o sea, pero a ver, es que no lo veo de otra manera. Desde el punto de vista de la abogacía, evidentemente, teóricamente no se ve la discriminación ni la diferencia. Pero mira, algo que ya comentábamos antes, que yo por suerte no solamente he sido abogada, sino también que he estado muchos años dentro de lo que es la administración pública y al servicio de las oficinas o judiciales. Te voy a poner un ejemplo fuera de la abogacía. Te pongo un ejemplo dentro de la magistratura. Ir la comisión judicial, secretario, magistrada, salida fuera del juzgado por necesidades delictivas o de servicio, y dirigirse todo el mundo al secretario como el juez. A veces no se trata de que creamos, sino se trata de que si lo estamos viendo también. Es decir, tener esa mirada focalizada para verlo. Y algo que en realidad no tiene importancia y que incluso lo tomas como algo anecdótico, muestra claramente una situación sistemática de prejuicio y de discriminación. Claro, pero contra eso además debéis de luchar vosotras y nosotros. Evidentemente, y el secretario era encantado y decía, no, por Dios, yo no soy el juez, su señoría. Evidentemente. En mi despacho, que ha habido hombres y mujeres, obviamente, ha habido casos tan dramáticos, tan brutales como eso, como de venir el cliente, que el que se le está llevando el asunto es la compañera, y venir y decir, no, yo no quiero hablar, es con el abogado, no con la secretaria, que eso ya es alucinante, ¿no? Pero en nosotros están diciendo, no, es que la letrada que está llevando su asunto es ella, suficientemente profesional, está suficientemente, pero es que no habría ni que explicarlo, pero claro, era un señor de 70 y tantos años, que es que ya incluso el rol de entender que ni siquiera que pueda existir una abogada, que es que no entra. Pero claro, también nosotros, pero es verdad que estar peleando permanentemente con que nosotros, yo creo que hay algunos, yo creo que muchos hemos salido ya de eso. Pues qué bien. Y tenemos que estar cada vez justificándonos, pero vale. Me alegro muchísimo, compañero. Vale. ¿Pero por qué? O sea, es tan difícil entender que es realmente sí. Verás, existe esa, claramente que todo el mundo... Es que como habrá el melón, verás. Tú que has llevado temas laborales, yo he llevado temas laborales, o tú desde la verdad. Yo no veo brecha. ¿Por qué? Porque en realidad yo todavía no he visto ningún convenio colectivo que diferencie el salario de un hombre y de una mujer. A ver... Si lo referimos al salario, te voy a decir que... No. Y convénceme, yo de verdad, además como te he dicho antes, o sea, porque me... Tú has llevado tu campo, ¿no? Laboral, pero ese es más tu campo que el mío, pero te voy a contar lo que yo creo, ¿vale? Oye, es verdad que hoy en día las mujeres estamos empezando a ganar casi prácticamente lo mismo que los hombres en según qué empresas. No todas. Y cuando es verdad que se equipara el salario, luego hay que ver ese otro salario que hay. Que tenemos que ver, pues a veces las especias, ¿cuál? Por ejemplo, ¿no? No solamente está el salario en cifras, pero hay que ver otras cosas también. ¿Dónde está montado el despacho? Si nos dan los mismos ordenadores, si se tienen en cuenta las necesidades y por situaciones. Sí, todo eso cuenta. Mira, yo te hablo ya de hace muchos años porque ya son muchos años, pero mira, yo mis primeros despachos, que sabes que empiezas ahí como a empezar con la profesión, yo trabajé en despachos muy buenos y luego dije, bueno, yo quiero otro tipo de despachos, pero bueno, al final observaba lo mismo, ¿no? Había, por ejemplo, muchos despachos también que a lo mejor podían ser parejas, estaban relacionados. Había una diferencia tremenda entre los abogados como pareja. Te hablo de tener ella una mesita pequeñísima en un sitio al lado del despacho de él y él tener un despacho enorme, con una mesa gigantesca. Te hablo de esas cosas, que yo ojiplática. Bueno, pues
Pues entonces me Es que alegro, te me puedo poner alegro de tantos haber ejemplos. crecido, Sí, evolucionado y tal, porque entonces me parecería claro. muy triste. Si eso es Luego, así, si yo fuera mujer, estaría y ya voy a personalizar, como mira. tú, porque me parece muy triste. Lo que pasa que Vale, yo yo te voy no a lo he personalizar un vivido, caso no que lo me he ha pasado a mí percibido. concreto, ¿vale? Dentro del servicio público, ojo, no era privado, pero era público. Como abogada, Es que bueno, ahí es donde menos desigualdad debería bueno, de pues haber en un depende, no servicio sé, público. no te creas, no tiene por qué. No Bueno, debería es que haber si es sistémico y absolutamente ninguna. estructural, aquí todos somos responsables un poco de todo. Un equipo enteramente feminizado, equipo absolutamente de mujeres, ¿vale? Y hay diferentes turnos, diferentes horas y cada uno tiene sus funciones. Pero claro, en un turno de 24 horas en los que hay diferentes equipos, a lo mejor no está el turno de la persona que tiene las funciones, digamos, de orden y de limpieza del lugar. Pues si tú no colaborases, se te ve mal, porque se supone que tú, si no está la otra persona, eres mujer, ¿cómo no ayudas en esas cosas? Yo muchas veces, yo ahí voy a mi planteamiento, yo he tenido hermanos, tengo hermanos, y yo pienso, si mis hermanos fueran abogados, estarían haciendo funciones, se les vería mal si dicen, oye, yo no voy a sacar esto, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Ojo, ¿eh? Entonces, claro, pero si das a entender que tienes una formación y que en tu contrato no está ese tipo de funciones, se crea bastante discordia. Pero, sin embargo, dime tú, sinceramente, ¿a qué abogado le dirían, oye, ¿por qué no falta esta persona? ¿Qué tal si lo hacéis aquí entre todos? Y no. Y eso no ha pasado tantos años, de esto, de lo que te estoy contando. Siento que todavía en el 2024 Claro. sigan pasando esas cosas. Desde el paraguas de la masculinidad es muy posible que cueste más verlo, pero desde el paraguas femenino, pues a veces nos toca más porque nos damos cuenta de esa diferencia y sobre todo a veces nos damos más cuenta si estamos instruidas en ver la diferencia, que eso es importante porque no siempre se ve si no estás instruida. Vale. Me compras pulpo como animal de compañía. te compro, pero por eso que tú misma te califiques como feminista de bajo nivel es... Bueno, yo no expreso bajo nivel, hago una anécdota. Bueno, pero entonces, si hay alguna feminista de alto nivel, vamos, de alto nivel, entendedme lo que estoy queriendo decir, creo que Beatriz me entiende también y los oyentes. Realmente no hay feministas ni malas, ni buenas, ni imperfectas, ni desperfectas, nada de eso. No, pero por eso, o sea, pero defiendes muy bien, creo, tu planteamiento, pero si ese es uno de bajo nivel, quiero uno de alto nivel, que venga y que hablemos, porque de verdad yo siempre estoy abierto a ver y a escuchar cosas nuevas y que el que nos esté escuchando por lo menos se plantee, y si está dentro de ese entorno estructural más chirulo, que lo siento, pero no me gusta me parece... Pero si está dentro de... Que aprenda que eso hay que evolucionar, que hay que cambiar, que si tú incluso cuando estás viendo a una mujer, tú desde dentro no la estás viendo igual, pues chico, cambia, porque estás en otra fase, en otro mundo, en el cosmos, no lo sé. ya lo veremos, de verdad. No quiero decir, vaya, cineasta, ¿realmente has tenido algo que ver con el cine, Beatriz? Si tú consideras que lo del baja feminista, tú imagínate, pues esto ya es estratosférico, bajito todo del cine, ¿no? Pero sí, cuando decidí que quería escribir, siempre me ha gustado escribir, pero cuando decidí que iba a escribir, me cogí una serie de cursos en las escuelas aquí de Madrid y uno de los profesores nos enseñó un guión de cine. Y José Luis, es que yo nunca había leído un guión de cine, nunca me había caído en la mano un texto así. Entonces se me voló la cabeza, dije, pero ¿esto cómo se hace? ¿Cómo se escribe? O sea, y ha sido muy enriquecedor porque te das luego muchas cuentas de que puedes aplicarlo a otras muchas cosas, incluso a nuestro sector, ¿no? Empiezas a ver ahí los giros, empiezas a fijar más en la narrativa de las palabras, que para nosotros es muy importante cómo se expresan las cosas. Y entonces hice una inmersión y dije, pues voy para allá. Y hice unos cortometrajes. 2 de ellos los presé a No Todo Fear First y alguno más hice que luego no lo llevé allá a ningún otro punto porque, bueno, pues me desencanté un poco del cine, ¿no? Y estaba en una asociación en la que fundé una delegación de videojuegos, porque a mí el tema de videojuegos también me gusta bastante. Y es otro pico para hablar sobre el género y la discriminación y el tratamiento del cuerpo y de la mujer en ese medio.
Y entonces lo fundé, estuve una temporada, pero llega un momento que dices, mira, me desencanto ya un poco, sobre todo con el tema de COVID, que había un parón muy complicado para todo el mundo, y dije, voy a volver a escribir. Y cuando ya tenía todo organizado para un primer libro, surgió un informe. Creo que di mucho conocimiento sobre ese libro que iba yo o tenía intención de escribir, con lo cual lo replegué y inicié otro nuevo, que era el de cosmofeminismo. Y entonces tenía todo el material, hubo un giro profesional, un momento de parón y de pausa, y dije, pues este es el momento de terminarlo y de lanzarlo. Y entonces lo terminé y lo he lanzado. No todo Film Fest, Sí. corrígeme si me equivoco, para los que nos están escuchando, es un festival cortometrajitos, sí. de cortos, de cortometrajes en particular, que obviamente tiene mucho recorrido. Hay verdaderas maravillas. Y además, de hecho, Sí. lo recomiendo porque hay cortos que son, de verdad, como dice Beatriz, auténticas maravillas Hay gente con mucho talento. de la producción, de la edición, hay gente con un talento brutal. Y desde aquí lo pondré el enlace ya que ha salido, porque de verdad es de esas cosas. Es como cuando hablamos de las charlas TED en algún momento, y si no habéis escuchado, como lo digo siempre, lo de las charlas TED se escuchan TEDH, se escucha a personas con una valía brutal y con un mensaje muy, muy bien a escuchar. Y en la de los cortos, y además encima que haya participado en algo nuestra invitada, dice mucho de nuestra invitada, porque realmente es un gran festival. De lo que pude rodar, porque escribir sí que tenía mucho escrito, tenía incluso series de televisión escritas y bueno, pero de lo que pude yo al final rodar y subvencionármelo yo y hacerlo yo, pues es lo que está ahí. Pero ves, es curioso y lo decíamos antes de empezar a grabar. A veces, dentro de nuestra maravillosa profesión, nos da a encontrar otras esquinas en el camino. Yo hice teatro en su momento, hice teatro en la facultad, me apunté en el grupo de teatro del colegio de abogados, y al final lo que pasa es que siempre lo buscamos, parece que no nos deja ser libre para hacer lo que queramos si no buscamos realmente un porqué. Porque yo al final decía, como tú, nos viene bien para la expresión oral, nos viene bien para la argumentación, nos viene bien para el lenguaje no verbal, nos viene bien para... que ya hace unos años yo ya doy clase y formo a otros compañeros precisamente sobre esas habilidades, ¿no? Las habilidades blandas. Pero parece que no puede ser simplemente, no lo puedo hacer por ocio, no lo puedo hacer porque me gusta, no lo puedo hacer, no. Lo tenemos que hacer porque en realidad también es útil, ¿no? Digo, bueno, eso es una de esas cosas que, como en realidad los abogados y abogadas podemos hacer casi de todo, porque realmente estamos formados a veces desde fuera parece que es solo mucha teoría, mucha doctrina y tal, pero vemos un abanico tan grande de opciones de la vida misma y de por qué pasan las cosas, y al final las normas siempre están regulando algo que no dejan de ser la sociedad intentando autorregularse, ¿no? Y ahí estás viendo realmente a las personas, ¿no? Es curioso. No sé si la norma también debe de irse adaptando mucho al feminismo. Cuando hablas de la norma dices el ordenamiento jurídico... Sí, el ordenamiento jurídico, sí. ¿Se va adaptando o no se va adaptando? Porque, por ejemplo, las juezas que dictan sentencias con perspectiva de género, eso es... Vale. ¿Eso qué es? Es que una cosa es la perspectiva feminista, pero la implantación, como determinar que una ley es feminista, yo no diría que actualmente tenemos ninguna ley que absolutamente sea feminista. Sí creo... ¿Pero debería de haber leyes feministas? No lo sé. Fíjate, es muy buena pregunta. No sé si deberíamos pensar que el derecho tiene que ser en sí feminista. Lo que el derecho no debería ser es machista y patriarcal, que yo considero que lo sigue siendo. Pero sí debería de ser igualitario. Cosa distinta es que quien interpreta la norma al final pueda ser que todavía esté dentro de la estructura, pero el derecho debe ser igualitario. El feminismo como movimiento que da impulso a esa igualdad entre hombres y mujeres es perfecto, claro, porque yo creo que es la mejor herramienta para que te focalice y te haga ver pues que a lo mejor esa ley no es exactamente igualitaria entre sexos y que el constructo del género es muy desigual, claro. Pero sí que es verdad que hay juezas, y como que no las hay, ¿vale? Que sí son pro igualdad, pero a lo mejor no son pro feminismo, ¿eh? Quiero decir que no todas las mujeres, por el hecho de ser mujeres igualitarias, en el sentido de no buscar la discriminación o defender la no discriminación, significa que vayan a ser feministas. Es diferente. Bueno, pero de hecho
el ser resoluciones con perspectiva de género. Sí, y resoluciones adaptadas a otro tipo también de personas, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un profesor que sus sentencias ya las hacía adaptadas cuando eran personas con discapacidad para que pudieran leer su propia sentencia. Eso es fantástico, ¿no? Entonces, bueno, si empezamos a implantar ese tipo de equidad e igualdad es maravilloso, ¿no? Es decir, a considerar otros perfiles, claro que sí. Otra similitud dentro de nuestra gran diferencia, nuevas tecnologías y derecho digital. Es curioso que hoy en día, y yo lo digo tecnoabogado, yo soy tecnoabogado, de hecho uso esta plataforma para comunicarme, pero a mí desde siempre me ha encantado las nuevas tecnologías y cada vez que digo nuevas tecnologías, y son mis oyentes, cada vez que has dicho nueva tecnología, ya hace 2 días que ha dejado de ser nueva tecnología porque ha sido absolutamente desfasada, ¿no? Es que hablar de nueva tecnología ya es hablar historia. ¿Por qué un abogado, los abogados y abogadas, que bajo mi punto de vista somos carcas? O sea, yo como igual que no me considero carca porque además, pero los abogados somos carcas. Esto de nuevas tecnologías se nos hace un mundo. ¿Por qué tú te interesa el derecho digital, nuevas tecnologías? Pues porque la verdad es que el tema de los aparatos nunca me ha sido algo que se me dé mal. La verdad, los dispositivos nunca se me han dado mal. La tecnología es algo que siempre me ha gustado, pero también porque dentro de lo que me apasiona, que es el tema del mundo criminal, la violencia, todo este fenómeno, los dispositivos son herramientas a través de los cuales se agrede mucho a los demás. Y entonces, a la vista de que eso iba... ¿Y el conocimiento de la herramienta es lo que te interesa? O sea, el cómo a través de la aplicación del derecho se puede mejorar las personas, o se puede incluso averiguar de una manera más sencilla todo el tema que luego veremos del cibercrimen, la ciberdelincuencia. ¿Eso es por lo que tú te has metido en este mundo? Bueno, a ver, una cosa es la inquietud personal que a mí me gusta y otra cosa es lo que necesito a nivel profesional. Obviamente, al final todo todo suma. Si lo estudio, también me ayuda a mí para relacionarme mejor y para tener más habilidad a la hora de usar las tecnologías, y en vez de a lo mejor estar 2 horas bajándome una aplicación, pues enseguida ya me la bajo y consigo hacerme con ella un poco medianamente. Pero también es cierto que todo tiene su doble cara. La tecnología tiene una cara muy positiva. Normalmente hay mucha gente que mueve las invenciones, las investigaciones para cosas muy buenas, pero luego también hay un alto porcentaje de población que las mueve para cosas muy malas. Entonces, claro, hay que moverse un poco en los dos lados de la moneda, un poco como lo que somos también, José Luis, que además de a lo mejor abogado acusador, pues también eres defensor en un momento dado. Pues tienes el papel doble. Pues esa doblez yo creo que la llevamos ya intrínseca porque nos vamos adaptando al medio y creo que al final lo llevamos un poco al terreno más práctico que podamos necesitar. Pero que todo suma, quiero decirte, a nivel personal. Fíjate, hay un momento en la vida en que lo que conoces a nivel profesional, y eso creo que nos pasa mucho a los letrados, a las letradas, te va mucho para tu vida personal. O sea, por ejemplo, a mí los primeros inicios de los años de la ley de la igualdad, de la violencia de género, todo eso a nivel personal como mujer además me enriqueció muchísimo. Entonces, hay un momento en que todo lo que vas descubriendo como abogado, incluso no de forma empírica, ¿no? Es decir, no de tu propia experiencia, sino de la experiencia de los demás, enriquece muchísimo. O sea, nosotros tenemos y nosotras tenemos una visión desde la abogacía de la humanidad, sinceramente, que yo considero que otras profesiones difícilmente llegan a tomar este contacto. Y luego te dicen, pero es que siempre estás sospechando, ¿no? Parece que siempre estás sospechando. No siempre estoy sospechando, pero creo que hay una corriente buenísima ahora del derecho que es el derecho preventivo, sin duda. Sin duda. Que de hecho para mí es el mejor derecho que hay, el preventivo. Lo que ocurre es que solo vienen a vernos cuando ya asiste el problema y no para evitar el problema. Pero porque también no somos capaces de valorar que realmente somos capaces de evitar el problema. Pero ¿sabes al final qué herramientas usas para eso? Estas, por ejemplo. Como cuando coges los casos, ya te vienen la mayoría de las veces los casos ya están demasiado enredados, pero bueno, ¿qué haces? Pues tratas de llegar de otra manera a la divulgación y a prever y a poner debate y a escucharnos de, oye, ¿qué estás pensando en estas cosas? Que estáis ahí un poco, que luego venís a última hora
con el problemón. Tú has dicho antes que es ponerte en el plano del acusador o el de la defensa. Yo pongo siempre el ejemplo de que yo me gusta ser abogado de la empresa y del trabajador, y además, de hecho, soy abogado de la empresa y del trabajador, porque creo que ver solo una visión de los hechos creo que no es adecuado, sobre todo como abogado. Porque hay abogados laboralistas que solo llevan empresas, solo llevan trabajadores, y creo que se están perdiendo la otra parte de esta ecuación. Igual que cuando, no tiene nada que ver, pero no sé si conduces o no conduces. Yo conduzco en coche y conduzco en moto. Y yo digo, cuando voy en moto, digo, tienes que ponerte a empatizar con el del coche, y cuando vas en coche tienes que empatizar con la moto. Y yo creo que a todos, como peatón, claro, y como peatón también. ¿Pero por qué? Porque parece muchas veces solo nos miramos en nuestro ombligo y no somos capaces de ponernos en el lugar del demás, del otro. Y dice, cuando tú vas en moto te das cuenta de que haces cosas y dices, ostras, el del coche se habrá acordado de mi familia. Pero cuando vas en el coche dices, qué barbaridad, cómo habré hecho esto, es que me cargo al de la moto. O sea, pero no somos capaces de ponernos, y lo hilo muy rápido. Ya lo fantástico que sería es que yo me pudiera poner en tu papel y tú te pudieras poner en mi papel, y realmente darnos cuenta de que los dos géneros tienen sus circunstancias que son positivas y negativas. Fíjate como hilado, porque realmente es cuando nos daríamos cuenta de que cuando hacemos algo, incluso inconscientemente, incluso estructuralmente, incluso machirulamente, dices, no lo estamos haciendo. Obviamente yo soy de ese sentido. Yo no creo que las personas malas hagan cosas para dañar, pero evidentemente eso se hace daño a veces sin querer. Eso es la perspectiva de género. Entonces, José Luis, no es la perspectiva feminista, pues mira, es la perspectiva de género. Feminista. Claro, es que ahí el constructo masculino... Creo que hace falta. Yo no sé si es a través de educación, de empatía, no lo sé lo que... Pero está claro que hay que ponerlo encima de la mesa y decir, sí, claro. No puede ser. ¿Qué te inspiró a fusionar el feminismo con el espacio en tu obra? Venga, vamos. Bueno, ya. Porque por lo que te decía... Venga. Pero me gustaba el Oye, debatimos debate, de lo que quieras. No, hombre, porque lo que te decía antes, ¿no? Que como lo vamos a focalizar en el género femenino, pues creo que la mayor fuerza de movimiento para focalizarlo más y dar más empuje, ¿no? Es el feminismo. Y luego también porque el cosmofeminismo era una palabra que yo me encontré también, que otras compañeras lo habían tratado, y de alguna manera yo quería darle un giro en ese sentido, ¿no? Y me pareció que además quedaba chulo, que quedaba potente y que marcaba mucho todo lo que teníamos que tratar, ¿no? Que es esa desigualdad en la carrera del espacio, en que hay menos mujeres a nivel de industria, de astronautas y de todo lo que quieras darle, ¿no? Y luego la perspectiva, que hablas tú mucho de la perspectiva en ese sentido masculina, de cómo también a veces los hombres ven a las mujeres, o sea, cómo nos vemos mutuamente, ¿no? Cómo vemos a los hombres desde el punto de vista femenino y cómo los hombres ven a la mujer desde el punto de vista masculino, ¿no? Y en la carrera espacial pues hay casos muy graciosos, ¿no? Intento también hacerlo con cierto tipo de anécdota humorística que sorprende y que digas tú... Sí, tienes algunos apartados ¿sabes? muy que tú digas, simpáticos. Pues es necesario de maquillaje o... Alguno que linkas a determinado un vídeo de YouTube os lo recomiendo. No dejéis de ir a ninguno de los apartaditos que os dice Beatriz. Bueno, con los links de internet la verdad es que sí he observado, porque no siempre, a ver, sabes que como en la abogacía siempre estamos investigando. Y entonces no es que este sea el único momento en el que he estado investigando y que no me haya dado cuenta ya de antes, ¿no? Pero tú sabes que los links a veces desaparecen de una manera, cuando vas a por ellos ya no están, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Entonces yo siempre digo, hoy están puestos los links, pero no sabes cuándo van a permanecer, cuándo van a estar o cuándo no. Yo procuro hacerme, eso sí, pantallazos para tenerlos ahí en reserva y estar documentada con el pantallazo. Pero bueno, sí es que hay cosas muy interesantes, la verdad, de esa diferencia entre los astronautas y las astronautas, ¿no? Y los papeles de la época, porque es que estamos hablando de los primeros años 60, también esos papeles que tenían las compañeras de los astronautas, ¿no? Como en esa América de aquel entonces, ¿no? De la posguerra, el papel de buena esposa que tenían las mujeres y sobre todo el papel que se les daban a esas esposas de los astronautas, que ahí la NASA las tenía como muy encorsetadas, muy adoctrinadas. Y bueno, pues también se cuenta un poquito de todo eso, que también es muy interesante. Aprovechando esto, y como no sabía que iba a ser de esta manera y no me acuerdo, lo voy a poner en la descripción del programa.
hay una página en internet que es una especie de repositorio mundial de las cachés de todas las web, en el que si accedéis a ese enlace que os manda Beatriz y no está, se entra a través de esa web y se puede recuperar. Está guardando permanentemente todo lo... no me acuerdo ahora mismo cómo, pero es que Tecnólogos lo tenía que decir. Y ese es interesantísimo, la página web esa, que es un gran repositorio de todo el histórico y todas las cachés que han tenido. Lo digo también para los malos y para los buenos, que todo acaba siendo, incluso lo que creéis que no está, al final se puede también, al final cuesta más, va costando recuperar. Más, pero sí, claro. Pero como he dicho, que es interesante, claro, si no llegáis... También porque se juega mucho con las empresas y la imagen de la empresa, ¿no? Es decir, cuando hay ahí algún quiebra de cómo se están comportando, que discrimine o hay un suceso, pues a veces ahí la información empieza a quedarse como al final y es más difícil encontrarla, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está, o sea, de alguna manera. ¿Hay alguna, porque yo sé que hay porque te he leído, ¿hay alguna figura femenina en la ciencia o en la carrera espacial que ha sido particularmente influyente para ti? Más allá de lo que pones en el libro, porque en el libro hablas precisamente de mujeres muy significativas, pero para ti en particular, que te haya dicho algo o cuando hayas estado investigando... A mí me gusta mucho Jerry Cobb, la piloto Jerry Cobb, ¿no? Porque fue la capitana en el grupo de las Mercury 13, que eran aquellas mujeres que se presentaron para ser astronautas, que su investigación como astronautas y su entreno no era oficial, pero que el mismo médico que llevaba a los astronautas oficiales del Mercury 7 dijo: las mujeres tienen menos corporidad, por lo tanto respiran menos, pesan menos, y si las llevamos al espacio, pues los costes serán menores. Bueno. Esto sigue pasando hoy en día también, ¿no? Pero bueno, entonces sí, claro, ¿sí? Muchas cosas, sí. Sí, hombre, sí, todavía yo creo que... Mira, ahora hay un llamamiento a las científicas que yo digo, bueno, ahora que casi la abogacía estaba 50-50 entre mujeres y hombres, ahora están haciendo un llamamiento de las científicas, pero es que claro, las mujeres somos muy buenas trabajadoras. Entonces, claro, entramos en una era en el que la mano de obra va a ser fundamental, y entonces están haciendo un llamado muy importante a las científicas, y yo quisiera creer que no es solo interés, sino que realmente luego no va a haber este corte de tijera, luego no va a haber otras discriminaciones, que vamos a poder llevar a la cúspide y que vamos a poder estar allí en el espacio exterior pues casi de forma paritaria, ¿no? Pero bueno, ya lo iremos viendo. ¿Se están haciendo esfuerzos? Sí, pero los esfuerzos ¿hasta qué punto son por la industria o por las personas, ¿no? Es que el potencial económico y el poder económico se ha implantado tanto, José Luis, el tema de concepción industrial y de negocio se ha implantado tanto que si algo no da negocio no se apoya, pero si algo da negocio se va a apoyar seguro. Se apoya, claro. Sea de lo que sea. ¿Has encontrado algún tipo de desafío? ¿Te has enfrentado a algún tipo de desafío al escribir sobre estos temas de género en el espacio? Más allá de la documentación y tal, ¿qué ha sido lo definitivo para ti porque claro, documentarte sobre esto ya es complicado, pero ¿qué más has encontrado? ¿Qué desafíos pues mira, has encontrado? La verdad es que he apuntado a no salir demasiado de mi zona de confort. Esa es la verdad. Evidentemente no tengo conocimientos científicos y sí es cierto que al principio hago un comentario que seguramente aquí ustedes se dan cuenta que la abogada se ha metido en un jardín porque no es científica, ¿no? Entonces, claro, como con la carencia de no ser científica, astrónoma, o no tener conocimientos en cosmología, por ejemplo, pues seguramente el libro ahí sea una patita que le falta para alguien que tenga una lectura o que busque una lectura científica, ¿no? Bueno, pero es más feminismo cosmo que cosmofeminismo. Sí. O sea, quiero decir, por eso te digo que no... lo que se va buscando es llegar a entender precisamente esa función de la mujer y de la evolución de la mujer dentro del cosmos o la no evolución, no lo sé. Claro. Pero que está claro que no es la parte científica, claro, ¿no? Es la parte más personal, de género, de igualdad y tal. Claro. Pero entonces, en ese sentido, pues no ha sido una salida de mi zona de confort para nada, la verdad. Ha sido cómoda y ha sido divertida. Que yo me lo paso muy bien escribiendo y me lo paso... Imagínate, cuando escribía un poco de esos guiones de historietas como para el cine, me lo pasaba, lo disfrutaba muchísimo. Y en esta ocasión ha sido también un viaje, porque conocer otros perfiles, otras mujeres tan admirables, pues ha sido maravilloso. Sí, no, además cuenta realmente de perfiles de mujeres que son alucinantes en esa época y ahora, y lo serían siempre, realmente.
Yo no sé si buscando, porque ahora mismo me ha venido a la memoria una película precisamente de 3, 4 mujeres, mujeres precisamente que no eran invisibles en ese momento de la carrera espacial. Talentos ocultos, quizás, así se tradujo en España. Sobre las mujeres racializadas, además, sí. Efectivamente, y que además es que no solo estaban excluidas, sí. sino que estaban en otro edificio, tenían las que... Las computadoras humanas. Hay realmente las computadoras que eran matemáticas, o sea, eran buenísimas, y que tú dices, pero es que ni siquiera la tenían en el mismo sitio. Era el momento también, además también era racializada porque no podían entrar en los mismos servicios en los mismos aseos, tenían que, recuerdo la imagen de tener que salir lloviendo y tal, y del otro lado, llevaron allá, y pese a eso, siguen estando ahí, o sea, seguir estando ahí. La verdad que es alucinante. Sí, porque claro, es que las vocaciones y tus ganas de trabajar, la independencia de la mujer, la que ya había estado la mujer con esa concienciación de trabajar fuera de casa, y luego otra vez Estados Unidos las dijo que otra vez para casa, ¿no? Sí. Y habrá realmente, porque verdad, yo en esta época no me puedo imaginar algo similar, ¿no? Aunque tú digas que es posible, pero yo me intento poner en 1960, 1950 y tal, y es algo tan alejado, tan cercano, pero realmente podríamos encontrar en esa época otros perfiles que ni siquiera nos llegan y que realmente han sido mujeres tan tapadas que si le hubiéramos dado visibilidad o hubieran, porque verdad, esas personas eran absolutamente una fuerza sobrehumana, habría que decirlo, porque es que peleaban contra todo, contra su familia, contra la empresa, contra el Estado, o sea, contra todo, y aún así eran capaces, o sea, eso es fuerza sobrehumana, me da igual que sea hombre o mujer, eso es brutal. Realmente nos habremos quedado, y esto ya es una pregunta que me hago fruto de la conversación tan interesante que estoy teniendo contigo, ¿se habrán quedado realmente mujeres y se habrán quedado hechos importantísimos en nuestra historia que no hayan salido a la luz? Porque verá, esto era fuerza sobre una, pero habrá simplemente que no han encontrado la posibilidad, habrá personas, mujeres que no hayan podido salir precisamente por eso estar tan tapada. Tú sabes que Hillary Clinton, que es algo que no he puesto en el libro porque había tanta información que vas seleccionando, ¿no? Y Hillary Clinton escribió una carta a la NASA que quería ser astronauta. Y entonces en aquel entonces la hizo la contestación de la carta de uso, pues muy bien, pero siendo chica, eso era la traducción. Y mira a Hillary Clinton a dónde ha llegado, pero sí, ¿no? se planteó que quería ser astronauta. Ella se lo planteó. Lo difícil hoy en día es que las mujeres se planteen que sean astronautas, que sean científicas, y en esto tiene que ver mucho las referencias. Pero las mujeres hoy en día no se pueden plantear que tengan límites para nada, Beatriz. O sea, yo tengo 2 hijas. O sea, para mí es absolutamente implanteable que mis hijas puedan pensar, ni por la familia, ni por la sociedad, que ellas no pueden llegar a donde ellas quieren llegar. O sea, y si alguien les pone límites, ya saben lo que tienen que hacer, se lo comen por los pies. O sea, quiero decir, pero es que si tuviera 2 hijos sería igual, 2 hijas sería igual. O sea, quiero decir, hoy en día yo creo que no puede nadie plantear un límite a una mujer o un hombre. Hoy en día hay una... No, es que ahí, claro, no vamos a estar en la misma opinión, porque yo sé que la teoría lo aparenta. Sí, José Luis, yo sé que lo parece. Mira, yo cuando salí de la universidad pensaba, de verdad te lo digo, que era lo mismo como licenciada en Derecho y que era lo mismo y que nos iba a pasar lo mismo. Y luego cuando empecé las prácticas en los despachos, que yo digo muchas veces, ¿por qué no abrimos el melón de lo que a las mujeres nos ha pasado en la abogacía? Esto también lo suelto desde aquí. Bueno, pues, pero de verdad que no. Me siento hay triste, mucha discriminación en los mismos despachos. Si eso es así, de verdad. Y luego también hay una diferencia, que siempre, si las mujeres se encuentran a hombres aliados, es maravilloso. Claro, fenomenal. Mira, ¿quién mejor que el mejor aliado que pueda ser tu padre? Eso es fantástico. Pero hay una realidad ahí fuera y la realidad es innegable. No lo digo yo. Hay cifras, hay estadísticas, hay situaciones de todos los tipos. Lo que pasa es que también cuando nos movemos en un entorno,
en un micromundo, en un microuniverso. Bueno, pues será que en mi micromundo tengo la suerte. No, vamos a ver, es que con eso no quiero decir, pero a mí también me pasa. O sea, yo para ir conociendo, investigando, pues he tenido que abrir mi universo, mi mundo, y no focalizarme solo en mí como mujer blanca, como mujer universitaria, como mujer que ha pasado muchos años en Pozuelo y en otros barrios de Madrid. Es decir, como muchas otras cosas, ¿no? E igualmente te podría decir, porque soy la menor de la familia. Es decir, claro, o sea, todo influye. Vale. Yo soy el de en medio. Claro, entonces, bueno, pues no soy otro tipo de perfiles, ¿vale? Ni por encima, ni por abajo, ni por un lado, ni por el otro. Entonces, claro, a veces nos agarramos a nuestro conocimiento y nuestra creencia y ver más allá siempre cuesta. Y sobre todo porque hay una realidad que nos cuesta creer a todos. Es decir, yo muchas veces digo a las personas, y entiendo que la gente sea negacionista hasta cierto punto porque tú no te puedes creer que exista esa realidad. O sea, va en contra de tus valores. Es imposible. ¿Esto cómo puede pasar? Y en esto tú verás que como abogado te sorprenderás muchas veces. Dices, jolín, ¿cómo es posible? Y eres abogado y lo estás viendo constantemente. Cómo las personas piensan a veces de una manera que otros ni nos la esperamos. Y no te lo puedes ni imaginar. Sí, tienes razón. Y tú a lo mejor lo traduces de una manera y el sustrato de la intención es totalmente diferente. Y que ahora tienes chavales de 15, 16 años que se están comiendo libros de manipulación psicológica. Psicología oscura, por ejemplo. Y que estamos en un momento muy crítico además con nuestras adolescentes. Yo no sé qué edad tienen tus hijas. 16 años. Vale, pues es un punto... Son mellizas, o sea, las dos tienen 16. Pues sus compañeros adolescentes, muchos están viendo en redes sociales un discurso tremendo, porque ahora no es el discurso de la televisión como era en nuestra época. Es un discurso de las redes sociales. Y el discurso de las redes sociales se las trae, generado además por hombres muy jóvenes, que han llegado a un territorio en el que no hay igualdad en absoluto, porque el que antes llega, antes lo conquista, y con tus pensares ahí lo implanto, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Entonces, las mujeres en ese campo no pasa, pero es que tienes tantos ejemplos, Mira, hubo un estudio de los patios de los colegios, cómo se relacionaban en un colegio mixto de mujeres y de hombres, de niñas y de niños, cómo se relacionaban en el patio. Se dieron cuenta que como estaban la mayoría de los del deporte en el centro, y sobre todo el deporte de canasta, el deporte de fútbol en el centro, acaparaban los chicos todo el patio, que las chicas se quedaban alrededor en las orillas y que al final no interactuaban. Se implantó mover eso, porque no puede ser. El patio tiene que ser porque de todos. Mi hija jugaba al baloncesto. El patio tiene que... No van a dejar fuera. Pero sucede. Sí. Sucede. Ya. Bueno, claro. No debería de suceder. Bueno, pero es que igual. La cuestión es qué pasa, José Luis. Bueno. Entonces, identificarlo vale, es muy bueno. Saber que yo no soy negacionista. No lo decía por ti, por favor. No, pero en cualquier caso, yo no niego que exista esa realidad en algunos sectores o entornos y tal, pero lo que niego es que esa realidad sea la realidad. Eso es lo que yo te quiero decir, que tu sector igual no, y es muy igualitario y equitativo, fantástico, pero es que... O igual mi entorno. O tu entorno, pero no todos los entornos son iguales, claro. No es eso igual. Y es que nuestra minoría no es la mayoría. No sé si me explico. Vale. Yo es lo que trato de decir también muchas veces. Tu situación, tu perspectiva de vida, no es toda la perspectiva de vidas. Además, estoy contigo. Si yo estuviera en esa perspectiva y sufriera lo que estaría diciendo lo mismo que estás diciendo tú. Claro, ya está. O sea, quiero decir, y quien me dijera lo contrario le decía que... Y por eso yo te decía antes que no es una experiencia empírica solo. Que yo he tratado, pues eso, con muchas mujeres, con muchas víctimas, y que además yo soy una abogada que decíamos antes, ¿no? Que no soy sola defensora de los derechos de las mujeres, que yo también, por convicción, creo que tengo que estar en ambos papeles, como dices tú, ¿no? Entonces también he estado asistiendo y asisto a mis defendidos y defendidas en todo el margen que se puedan imaginar, y no me niego en absoluto a ello. Considero que es enriquecedor. Pero sí es cierto que podríamos hablar de perfiles criminales concretos, y podría contarte tantas anécdotas
que son estremecedoras, José Luis. Y eso es una perspectiva pues que mucha gente no la entiende, no la tiene, no la ha vivido y no la viviría. Si tuviera que elegirla, seguramente no la elegiría como lo hacemos nosotros y nosotras porque nos gusta esta profesión. Pero es que del derecho a mí particularmente me gusta hasta los andares, como digo. Entonces yo me meto a todo. Estoy en un momento de investigación maravilloso que es muy teórico también, pero lo aporto con el rendimiento de práctica que tengo. Entonces, claro, son perspectivas. Esto es muy poliédrico. Ojalá fuera solamente un cristal. Ojalá. Entonces, con lo que me dices, sí. ¿Consideras que tu formación en Derecho y en Criminología, en Igualdad, ha influido en tu libro? Y si es así, ¿cómo ha influido en tu libro? ¿Ha influido? En la investigación. Tu propia formación. Pero al fin y al cabo, este libro, si no hubiera sido criminóloga, que evidentemente es un plus, te enseña mucho más de las personas y del crimen como tal. No estoy queriendo decir que la desigualdad sea un crimen, debería de ser un crimen. No sé si es un crimen. Cuando llega a ser violencia, es, claro, sí. Y si no, claro, debería ser un crimen. ¿Te ha influido a escribir el libro y escribirlo de esta manera? Bueno, me ha influido porque tú al final, tus intereses, ¿vale? Lo que pueden enriquecer todo lo que te gusta, pues son influencias que tú vas adquiriendo, ¿no? Y tú vas buscando y tú vas haciendo un camino y también, lo que te digo, ¿no? Se te pone un tema delante y dices, uy, pues voy a mirar un poco para aquí arriba, ¿no? Pero si no hubieras sido abogada, solo hubieras sido mujer, ¿lo hubieras escrito igual? Es lo que te quiero decir. Uy, eso es una pregunta muy abierta. Si hubiera sido mujer, ¿en qué condiciones? ¿En qué perfil de mujer? ¿Qué tipo de mujer? No lo sé. Imagínate que lo que hubiera sido es una directora de cine que se pone a escribir un libro sobre el cosmofeminismo. Seguramente sí. Igual no seguramente te he hecho bien la pregunta. De hecho, mira, te voy a decir una cosa. Claro, como abogada te ha influido cosas, como criminóloga pero mismo, te ha influido cosas. Una de las cosas también que yo he observado es que ahora tengo un poco más de tiempo para ver la televisión y todas las series que hay, o muchas de las series que hay actualmente ahora, son de temas establecidos en épocas pasadas. Pues yo preferiría tener nuevas series que hablasen de épocas futuras. ¿Por qué? Porque en la época futura me tienes que implantar toda esta teoría y los géneros tienen que verse igualitarios, ¿vale? Y sin embargo, no me vale que me digas que en una serie que implantas en épocas pasadas pones un discursito de defensa de la igualdad, porque el contexto es el mismo y me vuelves a poner los perfiles de las mujeres y de los hombres en el mismo papel, que tampoco das margen de que el hombre sean distintos. Estamos hablando de perspectiva de género, no cambiamos los roles de hombres. En esta serie sigue habiendo los hombres proveedores, porque claro, que en esos años eran proveedores. Claro. Entonces, ¿por qué seguimos? Claro. Y repositorios de películas. Yo estoy a favor de los clásicos, pero ¿cómo son los clásicos? ¿Cómo son los clásicos, José Luis? De los clásicos. Claro, los clásicos en la época en la que se hicieron. Entonces, Jolín, ¿por qué no cultivamos, ¿vale?, las historias desde la igualdad ya en una perspectiva de un futuro que queremos construir? Sino que estamos intentando criticar constantemente el pasado en un contexto que no cambiamos. Mi pregunta. Me parece bien. A mí lo que no me parece bien es que en una película o en una serie de 1900 me pongas algo que no existía en 1900. Claro. No hay que ocultar lo que existía. Está mal el contexto, pero es una película también. Ponme una película de ahora y ahora con un sentido feminista, igualitario y tal. Pero no me ponga, es que no quiero decir tampoco, pero es que ves algunas cosas ahora, como me dicen, la sirenita no puede ser negra. O sea, que la sirenita es la sirenita. Entonces, y perdonadme porque yo sabéis que no soy, y además no quiero que nadie se ofenda con lo que digo, pero creo que cada cosa tiene su entorno, tiene su contexto, y lo que está mal, está mal. Claro. Estaba mal en su momento, está mal, pero no pretendamos y sobre todo, que sea otra cosa de lo que es. Vosotros, es más, aprendemos de lo que está mal. Los referentes masculinos, es decir, personajes de otro tipo de diversidad de hombres, ¿no? Eso tampoco es un ejemplo para los jóvenes de ahora. Es decir, el personaje masculino, seguimos con un estereotipazo de personaje masculino, que es que los chavales siguen viendo el mismo personaje de hace 30 y 40 años. Entonces, claro, es chocante porque siguen viendo unos modelos, unos referentes masculinos que no les hacen ver que la masculinidad es mucho más amplia que todo eso. No, pero es que claro. ahí, y si saco a mis hijas y dice la música
el sexo, el que se vende ahora, yo creo que ahí volvemos a los mismos roles erróneos de la masculinidad muy mal entendida. Pero es que eso no se corta. O sea, ahí sí que no entiendo por qué eso no se corta. Pues porque eso es volver a lo antiguo, a lo arcaico. Claro. Pero es que ese es el rol, es otra vez agresivo, es otra vez, digo, ¿de qué estamos hablando? Esto sí que parece una vuelta atrás. Y te digo una cosa, yo... ¿A quién le viene bien eso, Beatriz? Pues yo creo que es que hay cosas que venden mucho, de verdad, que se saca mucho partido de ello. Mira, yo ahora el otro día hablaba con otra compañera y yo ya anunciaba, porque ya voy siempre muy inquieta y con las tecnologías las observo de cerca si puedo. Te estoy hablando ya del golfoverso, José Luis. Del golfoverso. O sea, ¿cómo decirte? ¿No? Y ahí no será porque lo llegamos las mujeres, porque otras cosas que yo me di cuenta cuando estaba investigando es el crimen, que lo hablamos un poco en la conversación telefónica antes de esto. ¿Te acuerdas que me hablaste del ciberespacio? Y yo te decía... llegaremos un poquito a eso. Bueno, sí. pues... Claro, es decir, yo me topé con que estamos hablando ya de una delincuencia que se mueve en unas tecnologías ultra, o sea, fuera de la Tierra, quiero decirte. Que es que los satélites te pesan 1 kilo. Es que te los compran y los lanzan. Entonces... Como te voy a preguntar de luego, te digo, para que sepáis lo que nos estáis escuchando, como feminismo no se queda ahí, ¿eh? Hay más en el horno, ¿verdad? ¿Qué tienes preparado para después de este? Pues mira, es que es una trilogía en realidad. El cosmofeminismo, el feminismo en el espacio exterior. Este es el primer volumen, que es el origen de la mujer en el cosmos. Y el segundo no te digo el título, va sobre el activismo, lo que se está cocinando. Y el tercero, voy como subiendo el grado. Ya vamos a hablar sobre las normativas, ¿no? La legislación. ¿Sobre las normativas? Sí. Vale. El derecho espacial. Vale. ¿Cuál ha sido la reacción del... O sea, quiero decir, ¿tienes feedback? Esta palabra tan moderna. ¿Tienes feedback de los que han leído el libro? Estáis siendo muy buenos y muy buenas. Yo estoy deseando, dice una compañera mía, no, la crítica no. Digo, sí, yo estoy deseando tener críticas constructivas, obviamente. Pero la única crítica que he recibido por una opinión es meterse con la abogacía, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues sí, ¿por qué? ¿Sabes? La fama que tenemos. ¿Pero por qué? ¿Porque no te puedes meter a escribir como abogada? Bueno, no ¿O porque sé, como eres abogada no puedes escribir? Bueno, ¿Por qué? Tú date cuenta, no sé, a ti no te ha pasado muchas veces que el abogado o la abogada molesta en el sitio, en el lugar, ¿no? Bueno, por supuesto, sí. Eso no cabe duda. A mí la verdad es que me pasa muy a menudo, ¿no? O que si ha soltado a alguien de la cárcel ese día que es un suceso tal, es que por vuestra culpa sueltan a la gente, ¿no? Eso es como la segunda en la frente. Culpa nuestra. Pues vale. Sí, ¿no? Y otras cosas que me pasan mucho, pero a mí dime esto exactamente. Pero a mí yo digo, madre mía, con el abanico de posibilidades que se pueden tener y siempre exige la gente una respuesta única, pues no soy capaz a veces, ¿no? Entonces te llaman lenta o es que no sabes. No, es que no sé exactamente, verás, es que puede ser muchas, ¿no? Ese tipo de cosas pasan, ¿no? Entonces, bueno. Pero se quejan, la crítica se quejan por la forma de escribir, por el tema a escribir. No, sí que... ¿Por qué realmente? Porque el tema de por sí, verás, te podrá gustar o no, pero es interesante, es al menos curioso. El tema sí. No te gusta, pues piensa otra cosa, pero al menos es algo súper original. No, mira, yo he pecado, sí que alguien me ha dicho, a veces es un poco reiterativo, y es cierto, pero yo también, como tengo un poco formación empresarial y tal, bueno, dirección de equipos, prontamente, a veces la gente luego no lo toma bien, pero siempre me parece que, y a mí en mi caso yo lo agradezco, si reiteras cosas cuando tienes mucho en la cabeza, si reiteras algo, me estás favoreciendo que no se me olvide, ¿no? Yo lo veo como así. Pero entonces tengo como la idea de no olvidemos o vamos a reiterar para hacer más fuerza y quizás a ese punto a la gente ya ha parecido como, bueno, ya te he cogido la idea, ¿no? Entonces quizás no porque me lo hayan dicho así, sino porque, bueno, aprendes a leer un poco entre líneas. Sin embargo, otra gente me ha dicho, pues me gusta mucho cómo escribes y también me gusta que no me importa que hayas hecho hincapié porque todo lo que hacías hincapié, la verdad es que eran cosas muy chulas de conocer, he aprendido muchísimo, pero en general... A ver, es una alegría.
la aceptación ha sido más positiva que negativa. Y sobre todo, pues que como es pionero, quiere decir que como por suerte, no, está claro. Por suerte no es un tema que lo hayan sacado todavía, que hay muchos temas que yo creo que nos estamos encerrando mucho en un presente, pero yo creo que tenemos que mirar mucho más al futuro, ¿no? Es decir, más previsión, lo que yo decía antes, ¿no? Vamos a prevenir, que es que yo creo que hay poca mente pensante, bueno, a ver, poca, en el sentido que se ha perdido un poco esto como la idea de pensar más las cosas, ¿no? Es decir, estamos en un mundo de tan inmediatez que si te quieres tomar un tiempo para pensar, como que no cuadra mucho con estas corrientes. Sin embargo, pensar es fundamental. Déjame tiempo de reflexión. Es decir, pensar. Claro, y sobre todo además, cuando sabes que el no dejarte reflexión, volvemos al perfil criminal, es una ventaja para el que te la quiere colar, ¿no? Claro. Entonces vamos a reflexionar, vamos a pensar y vamos a mirar de aquí más al futuro, porque hay una discordia un poco ahora con el tema de los géneros, que yo creo que ya lamentablemente hay que pasar al siguiente paso, y creo que, vuelvo a decirte aquí lo que te decía antes, es una cuestión del poder de las industrias, del poder del negocio, de lo que da negocio, y yo me pregunto si muchas veces es por las personas realmente o por esa industria que hay detrás. Y esto también lo incluyo dentro del género. Hay un momento de discordia brutal. Pero dentro del género, yo creo que la industria no tiene género. La industria lo único que tiene es intereses económicos. Efectivamente. Y el interés económico es sin género. Y sobre todo, te voy a lanzar desde aquí una pregunta, José Luis. ¿Qué género le vas a poner tú a un robot? Amigo. Qué bonito. El que decida programar el algoritmo del robot es el que va a hacer. Como el robot no va a tener sexo, ¿verdad? Porque el sexo no va a estar en el robot, salvo para usarlo para prácticas sexuales, pues la cuestión es si lo estás mirando por las personas o por el futuro de la robotización. Entonces, fíjate qué melón te acabo de entregar, ¿eh? Entonces yo creo que deberíamos estar ya pensando que esta discordia que hay tanto entre géneros es porque el sexo se va a fulminar o no lo quieren fulminar fuertemente para un futuro. Porque ahí hay mucha chicha para cortar, ¿eh? De las inteligencias sintientes, no sintientes, artificiales y no artificiales. Entonces, claro, ¿qué pasa con el sexo? Algo biológico. Si vamos a un artificio. Yo solo pregunto, no lo sé, no sé ni la respuesta. Pero creo que es un debate que tiene que empezarse a lanzar, José Luis. Pues tenemos para... Cuando quieras volvemos a ello. Porque eso sí que es un melón, claro una que sandía es un enorme. Claro, y yo, tiré por el cosmofeminismo y el cosmos y todo esto lo que tenía que ver. Pero tú imagínate todo lo tecnológico, toda la tecnología. O sea, es que... Sí, ¿la tecnología tiene género? ¿La tecnología tiene género? Eso. Hombre, la inteligencia depende de qué perfil la cree y la mueva y la domine. ChatGPT es masculino o es femenino. Siri es masculino o es femenino. Bueno, tú sabes que ya hubo... Es femenino. Bueno, tú sabes... Bing es masculino o femenino. Yo creo que no. Además se ponen nombres que precisamente no los identifiquen con uno u otro género. Bueno, no. Lo que se pretende... Espera, te voy a contar. No, así, venga. ¿Tú sabes? Tú sabes que los asistentes que tenemos, es que no me sale, ¿cómo se llama? Siri, Alexa. Pero, no, es que si digo Alexa se me va a saltar. Oye, pues ¿por qué a la asistente la llaman Alexa? Pero Alexa... Tú sabes que ya tienes que ver esa investigación, es buenísimo. No, mira, primero, no. Es Alexa, es un asistente. Alexa, ¿eres femenino? Soy una inteligencia artificial. Claro, es una inteligencia... ¿La has escuchado? Sí, es una ¿La has escuchado? Claro. Soy una inteligencia artificial. Claro, no tiene sexo, pero sí tiene género. En el sentido que el constructo que hacen de ella, sí, claro, es que una cosa es el sexo y otra cosa es el género. El constructo que haces de Siri, de Alexa, es femenino. Le pones la voz femenina, no le pones una voz híbrida, ni robotizada. No, la voz la puedes poner tú la que quieras, ¿eh? Pero no se lo pones. Oh. ¿Cómo construyes a tu Alexa? Eso es construir el género. Claro, sí que lo tienen. Sí que el género es una construcción, entonces la que tú le quieras. Oye, Siri, ¿tú tienes género? Te va a decir que es una inteligencia artificial. Tú sabes que yo también ahora que empiezas a usar un poco el tema de ChatGPT
y quieres documentarte. El otro día estaba buscando, porque estoy escribiendo otro libro ya, no de cosmofeminismo, porque ya el segundo lo Te iba tengo. a preguntar si tenías algo más aparte de... O sea, tienes también Ay, más estoy con uno en el... emocionada, ya te lo digo. ¿Vale? Pero no te Vale, puedo contar vale. mucho. Que estaba buscando también citas así. No, pero cuando vayas sabes dónde está aquí la posibilidad de Muchas gracias. contar cosas buenas, cosas malas, cosas de todo tipo. Pero interesante va a ser tu libro, seguro. Bueno, pues estaba buscando citas de discriminación, claro. ¿Y sabes qué me decía? No puedo darte citas que promuevan la discriminación y la desigualdad. Mira, Digo, vale, pues entonces me voy a internet y las encuentro en páginas que la gente hace su investigación y las cuelga. Entonces ya las citas de los famosos o famosas o gente de relevancia profesional, pues ya están ahí colgadas. Pero el chat GPT me dijo, no te puedo dar citas de esto. Pues eso es muy curioso también, que no pueda dármelas en positivo, y no sé hasta qué punto puede ser un borrado de información también, que tenemos que ver ahí en qué nos movemos, ¿eh? Porque es verdad que no debemos promover la discriminación, y volvemos un poco en ese filo que decíamos antes. Oiga, que está bien que me ponga usted una serie de historia de vez en cuando, porque no podemos olvidar la historia, porque la memoria histórica es muy importante. Pero que nunca me ponga algo para mejorar esa historia, pisado un poco al futuro que tenemos que plantearnos, pues hombre, eso también es un poco preocupante. Y pasa lo mismo en esto. Está bien que no promovamos, ¿vale?, la discriminación, y que alguien quiera buscar algo y no sabemos qué uso va a ser de él y nos acotemos, no lo entreguemos, pero también tenemos que ser conscientes de que tenemos que saber lo que se ha sufrido, se ha padecido, y lo que existe y lo que ha existido, ¿no? Entonces, bueno, ahí. Verá, voy a tener que ir parando, pero me surgen una cantidad de preguntas. Bueno, o sea, y desde el punto de vista, desde el cosmos y el feminismo, las mujeres y el acceso a la carrera espacial, y además sabiendo que en Sevilla tengo la agencia, ¿verdad?, espacial, que ha cambiado recientemente de director, además. No ha durado mucho el primero. Aquí al ladito. Entonces, sí. ¿se le puede dar algún consejo a alguna mujer hoy en día que quiera iniciarse, o que vea, sigue siendo tan negativo? La experiencia de tu investigación le dice, no, puedes hacerlo, forma parte de tu... Sí, ¿realmente claro. hay un límite? ¿No hay límite? ¿Lo visualiza el futuro de la exploración espacial con mayor participación femenina? Mira, pero de verdad, de verdad te lo digo, sí. No solo como cuota, o no solo... ¿Le darías algún consejo a la cosmonauta, a la astronauta y tal? Se me queda una cantidad de contéstame alguna, por favor. Que sí, que la teoría la tenemos, y por lo tanto el camino está hecho para que podamos pasar y transitar por él. Y como decía también una astronauta mexicana que se llama Katia, y lo dice, el cielo ya no tiene límites. Y por fin sabemos que las mujeres podemos soñar lo que queramos, y que si queremos algo, nos cueste más, menos, bueno, eso es otra historia, lo podemos conseguir. Entonces, si ya sabemos que lo ha conseguido referentes anteriores, ya sabemos que hay astronautas, aunque sean en inferior de condiciones y de número, pero sabemos que están ahí. Si alguien quiere ser científica, astronauta, hoy en día la mujer no tiene freno ya en eso. Luego hay que ver... ¿Hay algún cambio en particular que creas que es necesario en el sector espacial para fomentar esa mayor inclusión? ¿Algún cambio más allá del... Bueno, yo lo que te digo es que también tienen que darnos garantías, José Luis. ¿Sabes? Porque sabes que las mujeres estamos muy expuestas, queramos o no, tenemos nuestros riesgos. Y tienen que darnos garantías, porque ya sucede, ¿eh? El Me Too NASA es verdad, ha existido. Entonces, si ya sabemos que esos delitos van a estar ahí presentes, y que otros muchos, que es curioso también, como verás que cuento ahí, como lo dejo caer, que resulta que el primer delito lo cometen unas mujeres, ¿no? Vaya, qué casualidad. O sea, en toda la carrera de la NASA no hubo ningún delito, no. Pero si hay algún delito, hasta que llegó la pobre McLean, ¿no? Venga, es que son cosas... Pero que nos tienen que dar garantías de seguridad a nosotras y a toda la ciudadanía. Porque también allá hay turismo espacial, ¿eh? Ojo con el turismo espacial. Uh-huh. Entonces, bueno, pues si sabemos desde muchos profesionales lo que puede estar mal o suceder, o qué invenciones pueden hacer para que alguien se lucre a costa de los demás, vamos a investigar que no pase. Vamos a intentar que no pase. Y vamos a ir haciendo este igualitarismo y las perspectivas, cuanto más de diferentes puntos, personalidades, mejor, porque importante es escucharse, ¿vale? Yo soy de las que pienso que hay que escuchar
y dar voz para escuchar. Luego ya veremos si tu opinión es respetable o no. Respetable. Claro, porque yo creo... Respetable debe ser lo respetada, es otra cosa. Pero bueno, la respetable. libertad de expresión es lo respetable. A veces hay opiniones que, bueno, pues no sé yo hasta qué punto deben respetarse, ¿no? Pero vamos a escucharnos, porque aprendemos todos mucho de lo que podamos aportar. Entonces, sí, por supuesto que se planteen y que sueñen de todo. Y sobre todo, que tengamos en cuenta que como tenemos ese sesgo de sueño, que parece que a las chicas se nos tira más hacia ciertos lados y a otros hacia ciertos otros, pues que se nos potencie también desde casa todo, las habilidades, lo que mejor nos guste, lo que más nos favorezca, lo que más, en vez de decir, no, porque esto no puedes, no, porque esto, no, sí puedes, tú quieres, pues puedes, tú quieres, puedes, porque hasta que uno toma un poco conciencia, sobre todo nuestra generación, que yo creo que ahí eran más críticos hacia lo negativo que hacia lo positivo, pues esas creencias las llevas ahí, para luego sacudirlas es muy complicado, ¿sabes? Luego es doble esfuerzo. Así que sí. Bueno, todos y todas y todes pueden. Paramos un momento para un pequeño avance promocional. Este programa lo puedes escuchar al estar patrocinado por Vilaplana Abogados, despacho profesional situado en Sevilla, donde un grupo de abogados y abogadas dirigidos por yo mismo, José Luis Vilaplana, solucionamos tu problema, que como nos gusta decir, no tienes un problema, estás al inicio de la solución. Ven a vernos, contáctanos, llámanos, lo que te sea más fácil. ¿Necesitas ayuda? Nosotros te la daremos. Lo más rápido, el WhatsApp, 954-564602. A partir de ahí, seguimos. Gracias que nos patrocinan mi despacho. Venga. ¡Vivan los patrocinadores! Seguiría hablando horas y horas y hay determinadas cosas que no quería dejarlas de hablar. Los delitos satelitales. He de reconocer mi absoluta ignorancia cuando me comentaste el tema. He intentado mirar algo y realmente espero que tú me des un poco de luz, porque existen delitos satelitales. He encontrado qué es lo que se puede hacer con los delitos, con los satélites y tal. Y obviamente, como tú dices, un satélite prácticamente en 1 kilogramo tienes un satélite y eso da mucho juego. Mucho juego a los estados, mucho juego a las instituciones, mucho juego a las grandes corporaciones. Cuéntame más de los delitos satelitales. Pues, hombre, a ver, todavía, como tú dices, está por definir exactamente, ¿no? Pero lo que sí se tiene en cuenta es que todo delito que atraviese, digamos, por la conexión satelital, se puede entender que es un delito satelital, ¿no? Y en esto, pues tenemos los narcotraficantes, del tráfico en general. Vale, entonces yo lo que sí que me di cuenta cuando empecé a hacer las investigaciones de lo que la policía, que ya no lo publica tanto, pero a veces lo publican, de lo que incautan a los criminales, hace unos años me empecé a dar cuenta de que había menos smartphones, menos móviles y había más teléfonos satelitales. Ajá. Entonces, si tú ves, claro, eso es un claro indicio. O sea, si tú ves que la tecnología del criminal es otra, ya debes estar mirando para arriba. Quiero decirte, ¿tiene un teléfono satelital? Pues a mirar al cielo. Es que es lo primero que tienes que hacer. Por eso yo creo que las unidades de prevención de delitos es muy importante que estén bien equipadas. Y claro, a partir de ahí empiezas a tirar del hilo. Ves otro tipo de dispositivos, de naves no tripuladas, ojo, Es decir, que las naves, todo el mundo piensa que una nave es como un coche que tú lo conduces. No, hay naves cápsulas, porque las primeras naves que iban al espacio exterior eran verdaderas cápsulas, eran casi un asiento y ahí que nos lanzaban, ¿no? Y esto también sucede. Entonces hay que tener en cuenta también esos dispositivos que están conectados a un satélite, que tienen el GPS porque es todo satelital, y que son naves no tripuladas, ¿no? Los narcodrones, por ejemplo. Y los narcodrones alucina también, porque los narcodrones tú esperas, porque esto es como los submarinos, los narcosubmarinos, ¿no? Pues los narcodrones es igual, pero ahí ¿cuánto puedes llevar? Kilos y kilos de drogas. Si llevas kilos y kilos de drogas, ¿qué más puedes llevar? Claro, lo que sí que he encontrado, y evidentemente eso es lo que dices es así, pero que sí que he encontrado que lo que se usan los satélites son precisamente para localizar, por ejemplo, delitos medioambientales, ¿no? Sí. Explotaciones forestales ilegales. Sí. Hay una serie de usos de los satélites en modo positivo y en modo negativo. Sí. Y en modo el consumo de energía. Por ejemplo, los que luchan contra el crimen, como tú dices, desde el espacio.
Y además vi una cosa muy curiosa, que en Noruega lanzó una herramienta de monitoreo satelital para la pesca ilegal. O sea, quiero decir, a través de los satélites. Sí. Todo lo que se puede usar, todo lo que el ser humano lo puede usar para el bien, lo puede usar, Efectivamente, para las dos el mal. caras, sí. Es una herramienta y la herramienta es buena o mala es en mala. manos de quién. Pero también es cierto que esta industria, mucha inversión viene de ese dinero no lícito. Tenemos que tenerlo en cuenta, porque son los más interesados en, bueno, pues en intentar siempre eludir la justicia, ¿no? Entonces, claro, siempre van como un pasito por delante, ¿no? Imagínate si tuvieran el dinero y el capital, nuestros cuerpos de seguridad, bueno, para hacer los seguimientos como tienen aquí los delincuentes, ¿no? Pues imagínate. Pero, ¿y los delincuentes tú crees que pueden, bueno, con los dineros que se manejan, ¿cómo decir? ¿Se puede llegar a acceder a un satélite? Y lo pregunto desde mi más absoluta ignorancia y no sé si lo sabes. Pero sí. ¿Puedes llegar a ser usador de un satélite o de varios satélites? No lo sé. Bueno, vamos a ver. Como hablan todo de la basura espacial y de lo que puede estar. No lo sé, esto sí que ya... Te recomiendo un libro, es muy antiguo el libro, ¿eh? Aprende de la mafia. ¿Lo has leído? No. Te lo recomiendo. Vale. Es muy antiguo el libro. Aprende de la mafia. Aprende de la mafia, ¿vale? Es buenísimo, ¿eh? El libro es muy bueno y te habla un poco de esa estructura y organización mafiosa de los grandes imperios de la mafia, ¿vale? Es muy chulo. Porque claro, aquí tienes que darte cuenta que delincuencia hay de todo tipo. No todos los delitos son iguales, ni todos los delincuentes tienen los mismos recursos, ¿no? Ni la misma capacidad intelectual, también todo hay que decirlo, ni la misma formación. Yo siempre digo a las personas, a ver, que no está en lo que usted tenga conocimiento, sepa o académicamente, está en su manera de conducirse, en su manera de tratarse y de tratar a los demás. Para mí, alguien embrutecido o bruto o bruta es esa persona, cómo trata a los demás, cómo se reconduce en su vida, si provoca daño, si se autolesiona, si lesiona a los demás. Y ahí no nos salvamos nadie. Quiero decir que no porque tengas 2 carreras o no tengas ninguna o no hayas pisado nunca nada, una universidad, significa que vas a ser menos o más embrutecida. Quiero decir, tiene que ver con el trato, por favor. Entonces, claro, esa es la cuestión. Entonces, en la delincuencia pasa igual, ¿vale? Hay muchos perfiles muy diversos. Lo que no se le ocurre a uno se le ocurre a otro. Y hace unos años, en 1986, ya uno que era, ¿cómo se llama? Capitán Luz. El Capitán Luz bloqueó desde un satélite a HBO, le borró la pantalla de las películas y le puso una reclamación. Le dijo que cómo estaba cobrando a 12 euros, que había subido una barbaridad. Y lo hizo como una gracia, ¿sabes? Pero no era una gracia, era un delito. No sé si me explico lo que quiere decirte. Y es claro, tú imagínate, y te hablo de pues, en 1985-87. Tú imagínate si eso pasó entonces, todo lo que puede estar pasando o no. Es decir, que cuando algo interesa, cuando algo es necesario y se provoca por lo que sea, a ver, el delincuente es ingenioso, te lo consigue, vamos, y si no él, el del equipo de al lado, quiero decir. Lo que no se le ocurre a uno se le va a ocurrir al otro. Cuando estamos hablando de mafias organizadas, ¿sabes? Sé que algunos de nuestros oyentes nos van a reñir porque acabe, pero tengo que ir acabando, pero sí, no, porque luego pasa lo que pasa. Yo creo que soy demasiada dosis de una vez. Más. Pero ya que hemos hablado antes de... No me voy a ir sin preguntarte o no... Os vais a quedar ahí a escuchar la pregunta. A ver, porque hemos hablado del género de la inteligencia artificial. Sí. Pero, ¿el crimen tiene género? Pues depende también un poco del delito. La víctima sí vale, que... pero el crimen tiene género. O sea, hay crímenes asociados a un género. Soy un poco malo porque sé un poco de la respuesta. Pero da igual, yo no sé nada. Sí, yo solo sé que no sé nada. Que sí, hay género en crímenes, hay crímenes más de género, y no estoy hablando del crimen de eso. Sí, o sea, claro. entiende la pregunta como te la estoy planteando. Igual que hablábamos de inteligencia artificial de género, ¿no? Sí. ¿El crimen tiene género? Sí, claro. Ojo, y la víctima también. La víctima mayoritaria, en esto entro yo muchas veces en las redes en debate. La víctima mayoritaria es el hombre.
mayoritariamente. La víctima. La víctima. La víctima. ¿Vale? El perpetrador mayoritario sigue siendo el hombre. Pero cuando ya afinas Pero según el tipo de delito. Según el tipo de delito, la víctima ya muchas veces es la mujer, la mayoría de las veces es la mujer, en según qué tipo de delito. En la violencia de género establecida aquí en España está claro. ¿Vale? Y que se haya establecido también está muy claro, porque en las relaciones interpersonales de la pareja, la víctima era mujer. Pero en el robo con violencia, ¿existe género? En el robo con violencia... En la extorsión, en los delitos de guante blanco. En todo lo que tenga poder económico, sigue ganando el hombre. Luego está, ojo, el hombre es más maloso, no solo con las mujeres, el hombre es más maloso en general hasta con la sociedad. Bueno, el hombre al hombre se le ha potenciado mucho el poder económico. El proveer, que ser así, el ¿no? tener que proveer. El proveedor. Claro. Volvemos a la discriminación de género, a ese constructo de género. Tienes que proveer. Hasta para eso. Sí. O sea, no me discrimines teniendo que ser el malo. Yo no quiero ser el malo. Bueno, pero pues vamos a ver, malo o bueno, si tú, es decir, se te ha hecho un constructo de ser proveedor de tu familia y eres un hombre responsable. Estoy hablando de mí, y eres un hombre responsable y eres un hombre que está en presencia y que estás en tu familia, ese es un rol muy positivo. Lo que pasa es que cuando entramos en conflictos de intereses, muchas veces esos roles también estallan, ¿vale? Entonces, también se te ha dicho que tienes que ser el hombre fuerte, ¿no? Que no puedes llorar. Mira Miguel Bosé lo que decía. Es que en mi época es que no podíamos llorar. Que no quiere decir que no sean emocionales. Qué pena no poder expresar las emociones. Claro. Independientemente de lo que seamos las emociones, ojo, no. hay que dejarlas salir. Los hombres expresáis las emociones. Lo que pasa es que no expresáis todas y de igual manera. Quiero decir. Pues entonces están limitadas las emociones. La ira limitada. No, la emoción de ira, que es más habitual, que sea un poco masculina, la ira con el uso de fuerza, es también una expresión de emoción. La ira es una emoción. Entonces hay que abrir el mapa, porque la gente tiene la cultura emocional. Es que no hemos tenido cultura emocional, también te lo digo. No se hablaba de las emociones, ¿sabes? No se habla de cómo gestionarlas. Hay mucha gente con mucha dificultad en la gestión de emociones, con equilibrarse, que se autolesiona porque no sabe gestionar un dolor. Eso es complicado, ¿no? Y eso ha pasado mucho en esa educación que teníamos antes, que no hacíamos fuerza en esa situación de que la cabeza, la salud mental, era más importante, mucho más importante de lo que nos ha inculcado en las escuelas. Ahora ya no tanto, ahora ya sí que es verdad que se está implantando y creo que hay programas muy positivos. Pero eso también pasa. Entonces, hay que tener en cuenta que a mí me gusta hablar de emociones positivas o negativas, pero bueno, hay emociones que pueden ser más o menos dañinas en según qué situaciones para tu propia persona y para los demás. Entonces, ahí otra vez hay que abrir el foco, José Luis. Esto hay que abrirlo. Pero vamos, dime, que sí, que en términos generales, pues sí, la víctima para según qué delitos es femenino, es mujer, más que la perpetradora. El perpetrador tiene rostro masculino. Sí. No, evidentemente nos engañaba cuando iniciaba el programa. Interesante, Beatriz Castellano, no, lo siguiente. La verdad que ha sido no sé si llamarlo placer, porque al fin y al cabo ella está donde está y yo estoy donde estoy, pero ha sido me lo he pasado genial, me lo he pasado muy entretenido. Gracias, yo también. Ha sido un tema muy, 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 muy interesante. Beatriz, espero que hayas estado a gusto. Era mi intención. Espero que no solo por el tema, sino por ti, porque realmente me ha resultado muy interesante y que lo mismo sea para los oyentes. Muchísimas gracias. He estado muy a gusto, que te agradezco mucho la invitación a tu sección y a tu espacio y que con toda mi admiración también me voy, que ha sido un tándem muy bueno, muy satisfactorio, la verdad. Me ha aportado también mucho conversar contigo, o sea que genial, gracias. Bueno, pues con eso también me quedo. Yo creo que lo que puede hacer que construyamos una sociedad mejor y más igualitaria es que se pueda hablar de todo, con todas las personas, con todos los géneros, con todas las razas, porque yo creo que eso es lo que nos hace grandes, el que precisamente nos demos cuenta de las diferencias, pero que aspiremos lógicamente a la igualdad, porque es la igualdad de derechos y además siendo abogado, que menos que podamos hablar de esto. Construirlo así, sí. Construirlo así. Y construirlo desde la base. Sí, señor. Pues acabo este capítulo. Espero os haya gustado. Gracias si habéis llegado hasta aquí. Uno más, Iván. Ya hemos superado. Vamos a llegar a los 50 en breve. Estoy encantado de la vida. Encantado de la vida. No sé cuándo lo irás. Espero que te siga gustando. Si te quieres suscribir para ayudarme a que el podcast se mantenga y crezca, suscríbete. Sígueme en las diversas plataformas, en Spotify,
en iVoox, en cualquiera de ellas, y si quieres que hable de algo en particular, pondré todo lo que hemos estado hablando en la descripción del programa, pondré el enlace al libro, pondré el enlace a la web, pondré el enlace a los distintos puntos que hemos ido hablando, también el repositorio de la web, que me parece interesante, para que no tengas que ir al pantallazo, sino al link exactamente. Si quieres que hable de algo en particular que te guste, escríbeme diciéndome dónde me has escuchado, a consultas@tecnoboa.com. Y te valórate, saber es un valor, pregunta, escucha, piensa y reacciona, nadie lo hará por ti, y sobre todo, sé feliz. Hasta que quieras, aquí seguiré. Dame tu opinión, pregunta, participa. Este podcast también es tuyo, no lo olvides. Aquí estamos. Adiós, Beatriz. Adiós, gracias, adiós.